Healthy and Unhealthy Habits. Uso de should y shouldn't. Hola, ¿qué tal? Soy Yeset y junto con mis compañeros Diana, Adriana, Esteban y Ana vamos a presentar nuestra exposición titulada Healthy and Unhealthy Habits. En este trabajo exploramos cómo un mismo tema puede ser enseñado desde dos teorías del aprendizaje muy distintas, el conductismo y el cognitivismo. Verán que aunque ambas buscan enseñar, lo hacen con estilos, métodos y objetivos completamente diferentes. Hola, mi nombre es Adriana y para comprobarlo diseñamos dos clases con el mismo tema, los hábitos saludables y no saludables, usando el should y shouldn't. La idea fue observar qué cambia cuando se enseña desde el conductismo y qué cambia desde el cognitivismo. Así pudimos analizar cómo cada teoría transforma el proceso de aprendizaje. Buenos días, yo soy Diana Lorena. Lo que más me gustó de este trabajo fue que para enseñar no solamente se necesita de una sola técnica, sino el saber utilizarlas, cómo afecta directamente al estudiante. Cada teoría tiene algo valioso para enseñar si sabemos usarla correctamente. Hola, soy Ana y algo que me pareció muy interesante de este trabajo fue ver cómo cada teoría cambia por completo la forma de enseñar y aprender un mismo contenido. Entendimos que no se trata solo de aplicar actividades, sino de comprender desde qué enfoque se construye el aprendizaje y cómo eso influye en los resultados. Hola, mi nombre es Esteban y finalmente realizaremos una comparación entre estos dos enfoques a partir de sus ventajas y desventajas. De igual manera, revisaremos cómo estos se pueden complementar. A continuación, revisaremos el objetivo que inició al trabajo de la fase 3. Nuestro objetivo principal fue entender que la enseñanza puede variar dependiendo la teoría del aprendizaje aplicado. Queríamos también analizar el papel del docente y del estudiante y comparar estas varias maneras de enseñar. Tenemos una que se basa en la repetición y el refuerzo y la otra en la comprensión y en la reflexión. Continuando con el conductismo se centra en procesos observables como lo es la conducta de los estudiantes. Esto por medio de la práctica, la repetición y el refuerzo de acuerdo a la respuesta que se espera por parte de los estudiantes. Aquí el docente tiene un papel central, pues es el que guía la clase, es el que brinda los estímulos y los controla y es el que verifica las respuestas por parte de los estudiantes. Para nuestra clase, el objetivo será que los estudiantes aprendan a usar el uso del verbo modal should de forma afirmativa y negativa para expresar hábitos saludables y no saludables. Un ejemplo sería mostrar una imagen que contenga frases haciendo uso de este verbo modal. Por ejemplo, you should do exercise and you shouldn't smoke. Aquí el docente pronunciaría estas frases inicialmente y posteriormente lo harían los estudiantes a modo de verificar su pronunciación y el uso apropiado de la estructura en este contexto. Asimismo, se espera que los estudiantes repitan una y otra vez hasta que de alguna manera se familiaricen con esto y lo hagan casi que de una manera automática. Por así decirlo, los estudiantes aprenden haciendo de manera repetitiva, pues la comprensión de lo que se hace no es relevante en este enfoque. En este enfoque lo importante no es tanto pensar sobre lo que se hace, sobre el por qué se hace, sino brindar una respuesta correcta de acuerdo a lo que se le está pidiendo y de acuerdo a lo que se espera por parte del estudiante. Sin embargo, esto se da por medio de procesos de pasos de manera estructurada, los cuales veremos a continuación. Y así es, en el conductismo todo tiene su orden. En el momento inicial, el docente presenta los estímulos, imágenes, sonidos o frases que llamen la atención del grupo. Por ejemplo, muestra una foto de alguien haciendo ejercicio y dice "You should do exercise". Eso activa la respuesta de los estudiantes. En el momento
momento intermedio llega la práctica. Aquí los estudiantes repiten, escuchan audios y responden a estímulos. El docente corrige constantemente y refuerza con frases como excellent o good job. Y finalmente, en el momento de cierre, cada estudiante construye sus propias oraciones, ya sean 3 o 4 frases sobre sus hábitos, pero aplicando la estructura aprendida. Y bueno, es un proceso muy controlado y eficaz para que los estudiantes adquieran precisión, aunque claro, también deja poco espacio para la reflexión o la creatividad. Y esa limitación se nota más al momento de evaluar. ¿Qué nos dices tú, Adriana? La evaluación en este enfoque se centra en qué tanto el estudiante imita correctamente el modelo. Se mide la exactitud, la pronunciación y la capacidad de repetir la estructura sin errores. Por ejemplo, si un docente muestra una imagen de una persona comiendo frutas, el estudiante va a decir you should eat fruit. Eso es un resultado positivo. Si se equivoca, el docente lo va a corregir inmediatamente. Es un sistema claro, rápido y objetivo. ¿Lo hiciste bien o necesitas corregirlo? Pero justamente ahí es el punto débil. El aprendizaje se queda en la forma, no en el fondo. El estudiante puede saber decir la frase, pero no necesariamente entender cuándo y por qué usarla. Y esa es la diferencia que nos lleva al siguiente enfoque, donde el objetivo ya no es repetir, sino comprender. En el cognitivismo, el aprendizaje ya no se ve como una respuesta mecánica, sino como un proceso mental de comprensión y organización. El estudiante aquí no es un receptor, sino un constructor de conocimiento. El rol del docente también cambia. Ahora actúa como guía acompañando al estudiante mientras interpreta la información. En nuestra clase, el objetivo fue que los estudiantes entendieran el significado de los hábitos saludables y no saludables y pudieran aplicar el should y el shouldn't conscientemente. Por ejemplo, que digan you shouldn't eat too much sugar porque comprenden su relación con la salud, no porque la repitieron 1000 veces. Y para lograr que estas actividades se centren en la reflexión, la comprensión y la conexión con la experiencia personal. Esteban les contará cómo se desarrolla esta clase. Gracias, compañera. Continuando con el cognitivismo, este se centra en procesos internos, procesos mentales y reflexivos. Para el momento inicial, los estudiantes verán un cortometraje en inglés acerca de hábitos saludables. Allí inicialmente deberán observar el video con subtítulos para poder identificar vocabulario y posteriormente lo harán sin subtítulos para enfocarse más en la comprensión de este vocabulario. Luego el docente generará preguntas motivadoras como ¿qué entendí? ¿Qué estrategias usé para comprender? Y ¿qué nuevas palabras aprendí? Ante esta reflexión se busca activar procesos cognitivos de los estudiantes. Para el momento intermedio, los estudiantes trabajarán en grupo creando un organizador gráfico en donde van a usar el verbo should de forma afirmativa como negativa y posteriormente deban justificar su elección. Finalmente, en el momento de la metacognición, cada estudiante realizará una autoevaluación respondiendo preguntas como ¿qué aprendí? ¿Qué me ayudó más? Y cómo puedo mejorar, resultando en una clase participativa y de manera consciente ante el proceso que se está realizando, donde se aprende no solo usando una estructura, sino analizándola y verificando su aplicación, reflejándose igualmente en el modo de su evaluación. En el cognitivismo, la evaluación no busca medir si el estudiante repite bien, sino si comprende y aplica lo aprendido. Aquí el docente observa cómo el estudiante organiza la información, si puede justificar sus ideas y si logra transferir ese conocimiento a contextos nuevos. Por ejemplo, si un estudiante dice "You should go to bed early because it helps you concentrate better", se está evaluando no solo la gramática, sino la relación entre el lenguaje y el significado. Es una evaluación más interpretativa que valora el pensamiento y el proceso. Y aunque exige más trabajo del docente, produce aprendizajes más profundos
y duraderos. Ahora, conociendo ambas perspectivas, es momento de compararlas y analizar qué tienen en común y en qué se diferencian. Así que vamos allá. Si comparamos los dos enfoques, el contraste es evidente. El conductismo se enfoca en conductas observables donde el aprendizaje se demuestra al responder correctamente. El cognitivismo, en cambio, se enfoca en los procesos internos donde aprender implica razonar, comprender y reflexionar. Esto en el aula se nota mucho. En una clase conductista, los estudiantes practican hasta automatizar lo que están aprendiendo. Pero en una cognitivista, el estudiante construye y se cuestiona de su aprendizaje. Por ejemplo, en una clase de Healthy and Unhealthy Habits, el conductista repite, mientras el cognitivista piensa y aplica. Pero algo interesante es que aunque parecen polos opuestos, en realidad se complementan. Las similitudes de estas dos teorías es que ambas pertenecen al campo del aprendizaje y ayudan a explicar cómo las personas adquieren conocimiento. Las dos promueven una enseñanza organizada y con una estructura clara. Consideran que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla de manera progresiva. Su propósito es generar un cambio, ya sea en la conducta o en la forma de pensar del estudiante. Estas dos teorías comparten varias ideas. Los dos reconocen que el aprendizaje implica que es un desarrollo de manera progresiva y que el docente funciona como un reforzador o como un mediador del proceso. Implica un cambio, bien sea en el comportamiento o en la conducta del estudiante. Por eso, más que optar por una teoría o la otra, es fundamental entender de qué manera usarla y en qué momento. Eso se entiende mejor cuando observamos sus ventajas y sus desventajas. Continuando con el conductismo, algunas de sus ventajas son la claridad al momento de fijar objetivos, el control y seguimiento del aprendizaje y la observación de resultados en un corto plazo. Asimismo, encontramos que es un enfoque práctico y fácil de aplicar para niveles básicos en donde la repetición genera seguridad y precisión, y además este enfoque nos permite generar gran motivación por medio del uso de recompensas. Por parte de sus desventajas encontramos que limita bastante la creatividad y deja a un lado la comprensión de lo que se hace. Asimismo, el estudiante puede decir algo o puede responder ante un estímulo, pero eso no significa precisamente que comprenda el porqué de ello. Sin embargo, este enfoque puede ser muy útil si se combina con enfoques un poco más reflexivos que inviten a la comprensión o al análisis de lo que se está haciendo. Y justamente ahí entra el cognitivismo, que aporta profundidad. Este enfoque promueve la comprensión, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Los aprendizajes no se olvidan fácilmente porque se construyen desde la reflexión. Claro, también tiene sus retos. Exige más preparación docente, más tiempo y un acompañamiento más constante. Pero el resultado es un aprendizaje mucho más significativo. Por eso, la clave está en equilibrarlos. Usar el conductismo para enseñar la estructura y el cognitivismo para darle sentido. Totalmente de acuerdo. Si analizamos las ventajas y desventajas, podemos ver que ninguno de los dos enfoques es complemento por sí solo, pero juntos logran equilibrar el proceso educativo. El conductismo garantiza orden y resultados visibles, mientras el cognitivismo asegura profundidad y comprensión. En el aula, esto se traduce en un proceso más integral. El estudiante primero adquiere seguridad mediante la práctica y luego desarrolla autonomía al reflexionar sobre lo aprendido. Así, las fortalezas de uno compensan las limitaciones del otro y el aprendizaje se vuelve más sólido y significativo. Este trabajo
trabajo ha sido una gran experiencia, nos ayudó a mirar hacia adentro y reconocer cómo nuestras formas de enseñar y aprender pueden transformarse. El conductismo, por ejemplo, nos enseña el valor de la estructura, el refuerzo y la práctica constante. Es ideal para etapas iniciales porque da seguridad, claridad y genera un dominio sobre las formas básicas de acuerdo a lo que se está aprendiendo. Sin embargo, este debe ser complementado por enfoques que inviten a la reflexión y al análisis de lo que se está haciendo. Por otro lado, el cognitivismo nos muestra la importancia de pensar, analizar y de entender el porqué detrás de lo que aprendemos. Fomenta la autonomía y el pensamiento crítico, haciendo que el conocimiento realmente tenga sentido para el estudiante. Sin embargo, requiere de más tiempo, planeación y sobre todo acompañamiento. Y justamente en ese punto es donde ambas teorías se complementan, la forma perfecta, porque no basta con repetir o con reflexionar por separado. El aprendizaje más efectivo ocurre cuando el estudiante practica con propósito y comprende con sentido. Además, aplicar ambas perspectivas permite atender diferentes estilos de aprendizaje. Algunos estudiantes aprenden mejor con la práctica constante, mientras otros necesitan analizar y conectar la información. Por eso, el equilibrio entre las dos teorías hace que la enseñanza sea mucho más inclusiva y significativa. Por eso, lo más acertado no es elegir uno sobre otro, sino combinar sus fortalezas. El conductismo puede ser un punto de partida y el cognitivismo el camino para llegar a un aprendizaje más profundo y significativo. En conjunto, permiten que el proceso educativo sea completo, equilibrado y adaptado a las realidades del aula.